de miércoles 11 de abril de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. Tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Tenemos varios temas de qué conversar con nuestro invitado de esta tarde, pero antes de presentárselos, quiero mostrarles a ustedes los temas principales que están en la agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Lo que tiene ahora en portada, Diario El Mundo dice: polémica por prohibición del Tribunal Supremo Electoral a campaña Arena. El Tribunal Supremo Electoral prohíbe spot de precandidatos de Arena, programas televisivos y campos pagados. Arena ha dicho que tomará acciones legales contra decisión del Tribunal Supremo Electoral y el FMLN también critica la medida y anuncian debate. Ese es el detalle, los partidos contra la prohibición del Tribunal Supremo Electoral a la campaña política. El fallo no afecta periodismo ni los debates. Eso es lo que ha dicho el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, pero hay poco discusión sobre ese tema. El FMLN, dice Diario El Mundo, desiste de espaldarazo que dio a Gerson Martínez. Ahora se ha abierto el abanico de posibilidades. Se supone que hay al menos 4 y uno más que se incorpora, que prácticamente sería el caso de Miguel Pereira, el alcalde de San Miguel, el que estaría incorporándose dentro de los posibles precandidatos o aspirantes presidenciales en el FMLN. Roberto Lorenzana se mencionó también, a Óscar Ortiz de nuevo ya en el pasado y Hugo Martínez. Gerson Martínez estaría siempre en esa nómina, pero se supone que sin el espaldarazo que tuvo en su momento por parte de la cúpula del partido de izquierda. El Foro Internacional de Análisis Político 2018 de FUSADES, que plantea retos ante las crisis democráticas en el continente y particularmente en El Salvador. Hay algunas declaraciones de los analistas que han sido invitados a este importante Foro Internacional de Análisis. La FEDAES reconoce errores al remitir los datos de los candidatos. El CNJ, que también conocerá justamente este día una petición de nulidad de candidaturas. La portada de la prensa gráfica: fallo del Tribunal Supremo Electoral viola la libertad de expresión, dicen, por restringir a Arena, coarta a medios de comunicación. Critican que resolución del tribunal viole la libertad de expresión. Ahí está la noticia ampliada de la prensa gráfica, los detalles, declaraciones también de Javier Simán, de Salvador Samayoa, analista político, de Carlos Calleja y Rodrigo Ávila, diputado del partido Arena. Magistrados intentan suavizar la resolución, ya donde se ha matizado un poco sobre este tema, porque también los partidos políticos, sobre todo Arena, ha dicho que acudirá y posiblemente ante la Sala de lo Constitucional. Alcaldía de La Paz salpicada con la MS en juicio caso Jaque. El fiscal o la Fiscalía General de la República dice que el tribunal no valoró 108 pruebas en caso Troll Center, y esto involucra al alcalde actual de San Salvador, Nayib Bukele, y otras personas que están vinculadas a él también en la alcaldía de San Salvador. Las noticias falsas es uno de los retos a superar, dice FUSADES, en el marco de ese análisis que está haciendo también sobre la situación política. Este comunicado se ha conocido hace algunas horas acá en San Salvador, un comunicado del FMLN de 4 puntos. Están diciendo que el pasado 28 de febrero fueron convocados las elecciones internas para elegir a candidatos o candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República, y que con base a dicha convocatoria, la Comisión Especial Electoral comunica que el periodo para presentar solicitudes de inscripción es del día sábado 14 al domingo 22 de abril. Es decir, las elecciones internas en el FMLN se estarán realizando el día 27 de mayo en los 262 municipios del país. Esta otra información la confirma CEPAL a través de un tuit recogido por la agencia France Press. Dice que el crecimiento en América Latina se está planteando ahí en el gráfico que usted lo ve, pero El Salvador estaría creciendo 2018 en 2,4%. Esa es la proyección que tiene usted al lado derecho de su pantalla. Estamos abajo de Costa Rica, Cuba, desde luego, y ahí aparecemos con ese crecimiento de 2,4%. Ese siempre es el detalle sobre esa gráfica que ha compartido la CEPAL. Ya habíamos hablado un poco sobre estas noticias falsas. De esto estaremos hablando con nuestro invitado también, el partido Vamos, que hizo su lanzamiento el año pasado, lanzamiento oficial cerrando puertas a líderes mesiánicos. Eso fue lo que se dijo el 14 de noviembre de 2017. Algunas declaraciones del líder principal de Vamos que se retomó sobre ese tema, algunas declaraciones que le ha dado también a diferentes medios de comunicación. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador, Josué Alvarado. Él es el secretario general
del partido Vamos. Josué, qué gusto que nos acompañe, bienvenido, buenas tardes. Gusto. Gracias, William, por la oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia en esta oportunidad y en esta mañana. Bueno, perfecto. Josué, para comenzar, bueno, hablemos un poco entonces del partido Vamos. Es un esfuerzo que ha traído ustedes en los últimos, ¿qué serían? En los últimos 3 años trabajando por este esfuerzo, lo materializan, digamos, ustedes el año pasado y el lanzamiento oficial lo hacen en noviembre. En noviembre del año pasado. Sí, es un trabajo que se vino haciendo pues con tiempo. En primer lugar, para llegar a tomar la decisión, tuvimos que escuchar a muchas personas a nivel de Estados Unidos y aquí en El Salvador de la necesidad de una nueva fuerza política que marque una diferencia en la clase política salvadoreña. Y de diferencia creo que podemos hablar un poquito más adelante, más extendido, porque cuál es la diferencia que se plantea Vamos respecto del resto del espectro de partidos políticos en este país. La gente obviamente que está esperando siempre cosas distintas, cosas diferentes, para bien del Salvador desde luego, ¿no? Pero lo podemos ver más adelante. Me interesa que nos explique un poco, Josué, sobre el términos de participación de la gente. ¿Quiénes se involucran en Vamos? ¿Quiénes están participando? Usted a través de sus empresas desde luego tiene mucha presencia en Estados Unidos. Cualquiera asumiría, bueno, hay mucho liderazgo suyo en Estados Unidos, en las ciudades importantes donde están anclados los salvadoreños. ¿Cómo está ese vínculo de Vamos con los compatriotas en el exterior, por ejemplo? William, es una situación bien, bueno, digamos especial, ya que prácticamente para nuestros hermanos salvadoreños soy parte de esa diáspora, ¿verdad? Que he tomado esta acción y que de alguna forma da una real representación para ellos porque tenemos ese vínculo y conocemos la historia que nos ha tocado vivir en el exterior y sabemos las necesidades que tiene la población de salvadoreños en el exterior. Y eso pues de alguna forma es un vínculo que ahí está y que estamos en este momento buscando esa conexión en diferentes estados, ya que nos estamos moviendo a diferentes áreas de la Unión Americana y vemos la respuesta de la población de salvadoreños que esperan que algo diferente puedan hacer para El Salvador. Es decir, podemos pensar que el principal vínculo inicial que tiene Vamos tiene que ver justamente con los compatriotas en Estados Unidos. ¿Cómo logra materializar ustedes el arraigo con esta gente? ¿De qué manera? ¿Cómo es, digamos, el planteamiento? ¿Qué es lo que ustedes, no digamos les ofrece, sino qué es lo que usted les está planteando en términos de contenido, por ejemplo? Bueno, realmente para nosotros el conocer la real historia que ellos viven día a día, ¿verdad? Conocemos las necesidades, conocemos las quejas que ellos manifiestan, porque hemos tenido que hablar con muchos de ellos y las conocemos, las cuales son las pocas oportunidades que se le brindan en el país. Por ejemplo, aquellos que quieren venir a invertir son escasas. Dice muchos comentarios de personas o empresarios que dicen: yo he querido ir a abrir un negocio, pero me ponen tantas dificultades y no hay una atención directa para esa clase, para los salvadoreños que de alguna forma han sostenido por muchos años a flote, digamos, esta economía con alrededor de más de 5.000 millones de dólares que están aportando, pero que en sí el Estado o el gobierno no abre un espacio tanto de allá para que sean representados como aquí en el país de oportunidades que tuvieran. Muchos se quejan de que cuando quieren venir a abrir su negocio tienen tantas dificultades y no hay nadie que se ocupe de ello. Todas esas cosas están incluidas en lo que se puede presentar o hacer a favor de todos nuestros hermanos salvadoreños ahí en el exterior. Usted tiene una particularidad y es que, bueno, usted es empresario, ¿no? Pero usted no nació siendo empresario. Entonces, ¿cómo se establece el vínculo en términos de identidad, digo, de cómo se sufre? Porque ustedes vienen desde abajo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo se acerca ese vínculo con el compatriota en el exterior? ¿De qué manera? Fíjate, esa es la parte esencial de todo esto, porque casi todos y muchos de nuestros hermanos salvadoreños tenemos un comienzo similar, porque unos se fueron buscando digamos, oportunidades, otros nos tocó salir casi obligados de este país, pero que al estar allá hemos tenido las mismas dificultades que nos hacen entender el problema, las dificultades que hemos vivido, y ahora pues nos da de alguna forma un arraigo, una conexión con nuestros hermanos salvadoreños, porque el conocer de primera mano todas las cosas
que viven día a día o que han vivido nuestros hermanos salvadoreños, me da a mí una certeza y de conocimiento, no solo porque me lo hayan contado, porque yo soy parte de ello. En primer lugar, en mi forma de haber llegado a ese país, como todos llegan de cero, sin idioma, sin un espacio abierto para claro, poder entrar, pero que las oportunidades se dan, lo bueno de ese país, que si uno quiere hacer algo y luchar por algo, lo puede lograr. Y entonces en esa parte nos conectamos con muchos de personas salvadoreñas que ya han salido a flote, que están siendo empresarios exitosos, ya que hay muchos de ellos que son exitosos y que están ahí, y de alguna forma este proyecto los suma, porque no, ellos saben que no es un evento como los del pasado, que solamente se les instrumentalizaba para el tiempo de las elecciones, porque la tradición de esto, y eso pensaban que solo era cuando estaba en el Ejecutivo la Arena o la derecha, pero ven igual que pasa con el Frente, llega, y la misma poca relación y participación que se les da a nuestros hermanos salvadoreños. Intentaré poner un símil y usted me dirá si más o menos estamos aproximados. Por ejemplo, acá las poblaciones del interior del país, los caseríos, los cantones, los visitan los diputados en general, ¿no? Es casi una tradición, y que no digo que sea positiva, sino que es lamentable, porque el candidato a diputado o el candidato a alcalde aparece de repente en esas comunidades únicamente cuando se acerca el periodo electoral. Entonces, a Estados Unidos nosotros vemos cuando constantemente van los líderes de los partidos políticos, los candidatos, no digamos, a visitar a los compatriotas a Estados Unidos, pero son un poco esporádicas, como ocurre a veces con los caseríos y los cantones, que solo se da cuando hay elecciones. ¿Eso se resiente mucho en el exterior? Totalmente. Y es bien evidente, y realmente la gente nuestra se ha dado cuenta que solamente son un instrumento para determinadas fechas, y ellos quieren incidir, quieren ser parte de la vida, porque de alguna forma nuestras autoridades o los que están encargados de hacer esa relación, ese vínculo con esa población que es considerable en Estados Unidos, vemos que como que nos separa. No tenemos esa relación, incluso el llamarnos hermanos lejanos, donde son hermanos que están día a día respondiendo por sus comunidades, porque una de las cosas bien importantes, si nosotros vemos en los municipios, el realce económico que muchos municipios tienen es directamente dado por las comunidades de Salvador en el exterior, que están haciendo aportes, bien sea con las alcaldías o bien sea directamente llevando a cabo algunos proyectos que ellos se toman para cambiar la historia de sus pueblos, de sus caseríos, cantones o pueblos de donde han salido. Ahora, aquí todo el tema también se centra entonces cómo darles voz y voto, ¿va? Entonces se ha logrado el tema del voto para la presidencial. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué cree usted que todavía los compatriotas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, todavía no se animan a participar de forma más decidida en la actividad política? O por lo menos, digo, actividad política sería mucho pedir, pero al menos aprovechar que tienen un mecanismo de voto en el exterior. ¿Qué Yo pasa? creo que no enfocamos ni recursos ni le ponemos atención de información, que el gobierno podría dar información y facilitar, porque sé de muchos que hay de diferentes situaciones que se les complica para ellos hacerlo, no lo hacen fácil. Yo creo que una forma de importar o de interesar a los salvadoreños del exterior sería, dentro de lo legal, facilitarles a todas esas poblaciones, digamos, comunidades de salvadoreños al exterior, que les facilitáramos lo del voto. Hay algunos, bueno, en los años anteriores que se permitió, creo que salieron como 2.500 votos, donde hay cantidad de hermanos salvadoreños que podrían votar, pero no ven esa facilidad, o no hay interés, digamos, de que ellos participen, o no sé, y en esa parte nosotros como vamos, nos interesa que tenga una inclusión bien directa de participar en la vida política del país, porque como si son los que dan el aporte económico a este país, los podemos dejar fuera de toda esta situación política donde ellos tienen mucho que aportar, porque una de las cosas, claro, William, que podría ver yo en el caso de los hermanos salvadoreños, es que hay una cultura de hacer política, ya que muchos incluso salvadoreños están metidos en política en Estados Unidos y han aprendido cómo hacer la política de una forma correcta, y esta gente puede incidir para el cambio de la política que se hace en El Salvador.
Bueno, interesante, ¿no? Porque el presupuesto general de la nación de este país es un poco más de 4.000 millones de dólares, que prácticamente es el equivalente a lo que envían los compatriotas en el exterior. Y sin embargo, le pregunto, ¿se siguen viendo a los compatriotas estrictamente con ese símbolo de dólar o ha ido cambiando un poco en el tiempo con esto? No, sigue igual. Nos vemos, los salvadoreños allá se están viendo como un instrumento, que importa las remesas que manden y que no dejen de mandarlas, pero hasta ahí no más. No hay un interés de dar un servicio, un beneficio o ponerle una atención directa, porque para mí una población de los salvadoreños que es bien significativa, para mí que pueden ser unos 3 millones y quizás más de compatriotas que están allá, deberían de tener digamos, una atención bien directa con esa comunidad, ya que no es una comunidad que le hace carga al gobierno, sino que al contrario, le viene y le da soporte económico para que siga activo, digamos, el Ejecutivo y las familias de este país. Ahora, cuando me quiero regresar un poco al tema del voto en el exterior, la posibilidad que se les da a ellos para que puedan votar, pero la proximidad de la instalación donde están los centros de votación, donde es únicamente los consulados, ¿no? Sí. Ahora, no cualquiera, digamos, va a perderse 2 horas, 3 horas para venir y pedir permiso en el trabajo para ir a votar. ¿Qué mecanismo habría que buscar para que ellos puedan entonces tener facilidades? ¿El voto a través del correo, por ejemplo? Bueno, es uno el correo, y también abriendo espacios, digamos, allá se facilitan escuelas, incluso escuelas y algún otro centro, iglesia o escuela, que podrían dar esa facilidad y de personas quizás hasta voluntarias que se podrían sumar para facilitar el voto en el exterior. Y en esa parte estaríamos viendo quizás una mayor participación de nuestros hermanos salvadoreños, pero ahora que sea solo en los consulados, y especialmente los consulados a veces se encuentran en áreas no fáciles o accesibles o a distancia, y tendríamos que buscar, digamos, ya el gobierno o los consulados tienen identificado dónde está la mayor población de salvadoreños, y así tratar de llevar a una forma más cercana a todos estos hermanos salvadoreños lugares de que ellos puedan ejercer su voto. Ahora, hay un tema que me interesa que nos dé su opinión, Josué, y tiene que ver justamente porque usted tiene una vinculación directa con los compatriotas en Estados Unidos, es en torno a las iniciativas que se pueden desarrollar, sobre todo con este tema del TPS, ¿no? El TPS se extendió hasta 18 meses más, hasta septiembre del otro año, pero este es prácticamente no es necesariamente una prórroga, sino más bien decirles preparen sus maletas, tienen 18 meses más para preparar sus maletas, y quien no regularice la situación del estatus migratorio, pues simplemente regresará a El Salvador. Pero lo cierto es que tenemos deportaciones constantes, ¿no? Todos los años. Eventualmente, si vemos la estadística, ha habido una disminución de deportaciones este año, pero algunos dicen no hay que confiarse. O sea, todas las iniciativas que se están generando desde la administración Donald Trump van a tener un impacto, y quizás en los próximos meses conoceremos de un incremento sustancial de deportaciones. La pregunta puntual, ¿qué está haciendo Vamos, por ejemplo, aprovechando que tienen ese vínculo ustedes en Estados Unidos y que están en contacto directo con las comunidades? Usted tiene senadores, congresistas que son amigos suyos. Sí, sí. Gobernadores también en el caso de Maryland y algunos otros estados. Hay algo bien puntual. Nosotros hemos estado haciendo trabajo, digamos, a nivel de iglesia para tranquilizar un poco a nuestra población de salvadoreños allá, porque de alguna forma el impacto ha sido fuerte y hay una tensión de desesperación. Pero yo creo en esta parte, William, que valiera la pena pues que el Ejecutivo pudiera tomar acción a buscar, primero como gobierno, a responder por esa población de salvadoreños, de ver cómo podemos hacer más. Yo sé que están haciendo parte, pues digamos, en los consulados, pero ver cómo podemos que se facilite el acceso a que hayan abogados contratados, digamos, para que estén dándole información, porque el hecho de terminarse este tiempo que se les ha dado del TPS, podrían muchos de ellos calificar, y por ignorancia o porque desconocen la ley, están pensando salir del país, irse para Canadá o venirse para acá, pero tal vez pueden ellos participar, si tienen una buena información, podrían ellos calificar para algún otro tipo de arreglar su documentación. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, quiero dejar planteada la interrogante. ¿Usted cree que hay un poco de percepción de desamparo de nuestros compatriotas en Estados Unidos
por parte del gobierno, por ejemplo, por parte del Ejecutivo. Entonces, le dejo planteada la interrogante, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Un gusto que siga con nosotros. Está en nuestros estudios acá en San Salvador Josué Alvarado, secretario general del partido Vamos. Josué, le decía entonces, bueno, el segmento pasado lo hemos hecho una revisión, creo que fundamentalmente de ese vínculo fuerte que ustedes pueden tener o desarrollar o consolidar con los compatriotas en Estados Unidos. Le decía en el segmento pasado, entonces le dejaba plantear la interrogante. ¿Será que hay un poco de percepción o es la realidad? Porque, bueno, la percepción y realidad o están juntas o pueden estar un poco disociadas a veces. Pero ¿qué tanto entonces está ocurriendo en términos reales? Que haya gente de los compatriotas en Estados Unidos, sobre todo, y que está esta situación de TPS, que se sientan un poco desprotegidos, digamos, en términos del gobierno, de programas, de iniciativas. No, yo lo he escuchado de muchos hermanos salvadoreños mencionarlo, de que se sienten abandonados por el gobierno, e inclusive sabiendo que es grande la población de salvadoreños que estaban urgidos por que haya una renovación del TPS y muchas cosas, no ha importado al gobierno quizás hacer actos o gestiones con otros gobiernos que no son amigos de Estados Unidos, lo cual puede traer repercusiones al país. Eso evidencia pues que no ha habido un interés genuino de responder, y es por eso que yo me atrevo a decirlo y lo escucho de la población de salvadoreños que han estado o no les ha importado a los gobiernos de El Salvador, o sea, la población salvadoreña viviendo en Estados Unidos. ¿Cree usted que ha tenido mucho peso el hecho de que este gobierno, el gobierno del FMLN, tenga más anclada su mirada hacia el sur, hacia Venezuela o un poco más al Caribe, hacia Cuba, en términos ideológicos? ¿Eso ha tenido, cree usted, una repercusión fuerte? Mire, por el tipo de presidente que tenemos, el señor Trump, yo lo veo que sí es posible, porque le falta, digamos, las actitudes y acciones de él han sido bien fuertes, y ya tomando o viendo una situación de un país como El Salvador, no lo dudo que él sí le da una doble importancia a una relación de un país como la que está llevando nuestro país con estos países que no son de agrado. Pues el vínculo que une a Estados Unidos y El Salvador debía ser mayor que todos esos otros países. ¿Por qué razón? Porque le está dando cabida y ha permitido el desarrollo de millones de salvadoreños que están viviendo allá y que han traído mucha de esa riqueza que vemos en los caseríos, cantones y municipios, ha sido forjada y trabajada en Estados Unidos. ¿Cree usted que ha llegado un momento de hacer un replanteamiento, una revisión de la política exterior de El Salvador y enfocarse más, poner más los pies en el suelo y decir, porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo es que podemos estar viendo hacia otro lado cuando tenemos varios millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y muchos de ellos en términos de desamparo porque no están, en términos de estatus migratorio, no están regularizados? Entonces, ¿ha llegado el momento de replantear la política exterior sobre ese tema en particular de los compatriotas en Estados Unidos? Para mí sí, porque es bien significativo. No son un par de miles de personas, son una cantidad fuerte que tenemos allá y que muchos de ellos ya están siendo parte también de ese país y que tienen sus intereses por El Salvador. Yo creo que es bien importante para nuestros hermanos salvadoreños que pudiera existir un tipo de reflexión, digamos, a nivel de gobierno y buscar esa relación, mejoras en esa relación que puede traernos a futuro una mejora para nuestros hermanos salvadoreños que en este momento están con una tremenda preocupación de qué va a pasar después del día D, que se termine totalmente, se cierren los tiempos del TPS. Josué, todo el tema de la falta de regularización migratoria de nuestros compatriotas tiene, claro, esos efectos directos sobre la situación de la economía, ¿no? Usted lo puede ver sobre dos niveles, el análisis es qué impacto puede tener sobre el envío de las remesas a futuro, y el otro tiene que ver desde luego con el drama humanitario. O sea, tenemos dos situaciones muy complejas, entonces, ¿cómo abordarlas? ¿Tiene que ser integrado esto o de qué manera? Mira, es
el problema es bastante serio, porque si lo vemos nosotros en la parte de los recursos que genera cada salvadoreño para su familia allá y aquí, es fuerte, y la otra parte, esa separación, porque definitivamente esto crea una crisis para nuestros hermanos salvadoreños, el que en un dado momento los padres tengan que venir para su país de origen, y que hay hijos ya allá que nacieron allá, que crecieron allá y que tienen su formación, digamos, allá, que no tienen ese vínculo ni arraigo, porque los que nos fuimos cuando ya habíamos desarrollado, teníamos una edad ya de 25 o 30 años, de alguna forma hay un arraigo aquí, pero todos esos jóvenes o niños que han nacido allá, el que se les devuelva al país es una crisis para sus hijos y su familia y sus padres. Así es que esta situación es más grave de lo que podemos percibirlo quizás de aquí, porque para mí la preocupación, y quiero mencionar, he escuchado a gente que está viviendo bien ya realizada su vida, y con la preocupación de perder el sueño por esta situación. Cuando salgo me encuentro con personas, inclusive personas que trabajan conmigo, la preocupación de ellos es fuertísimo. ¿Qué voy a ir a hacer a El Salvador? ¿A dónde? La situación no está clara para mí. ¿Qué voy a hacer si me toca irme para El Salvador? Entonces, este problema no es tan sencillo, es fuerte, y debería de ser de un interés de gobierno y de todos los que forman parte del gobierno, Asamblea Legislativa, para ver qué gestiones de una u otra forma hacemos para suavizar ese impacto que tienen nuestros hermanos salvadoreños. Son personas de las nuestras, son hermanos, son compatriotas que en este momento se les rompe el estilo de vida, se les rompe lo que ya, sus sueños realizados, se les rompen. El volver aquí, está bien cuando decidan la gente ya por su mayoría de edad venir o abrir un negocio, es una diferente forma, pero el que venga así de cortadamente, que salió porque ya no puede, ya le negaron la estadía en Estados Unidos y que tiene que salir, sí, eso es más crítico para todos nuestros hermanos salvadoreños. Perfecto. Josué, hablemos un poco ya más de la parte político-electoral. Recién pasaron las elecciones, bueno, fue el 4 de marzo, ¿no? Pero ya estamos claros, ya dio el consolidado final el Tribunal Supremo Electoral, se configura ya una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Si lo vemos en términos quizás un poco simple, de izquierda a derecha, diríamos, se reconfiguran los bloques y ahora parece que la derecha se revitaliza en la Asamblea Legislativa con el Partido Arena a la cabeza y el FMLN se reduce. Tanto que algunos analistas sugieren que el FMLN prácticamente se ha quedado rezagado en la irrelevancia, en tanto ya prácticamente perdió la posibilidad de contar con la llave de la mayoría calificada en Asamblea Legislativa. Deme una lectura rápida de cómo ve ese resultado del 4 de marzo. Obviamente ustedes como partido político no han participado, ¿no? Ustedes están preparándose para 2019. Sí. Es bien importante el mensaje que ha dado los salvadoreños en esta elección, y yo creo que sería bien pensado de todas las fuerzas políticas, digamos en este caso de la derecha, que pudieran tratar de ponerse de acuerdo, digamos, en las cosas que han preocupado, lo cual son las instituciones, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, de la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema, que todo esto pueda ser escogido de una mejor forma, que puedan pesar mucho en las cosas correctas, porque decirlo en el pasado, hemos tenido, gracias a Dios, una Corte Suprema que ha estado con valentía y que eso preocupaba, y a todos los salvadoreños la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional. Esa parte que se puedan buscar las personas idóneas en esas instituciones para darle calma y traer tranquilidad a los salvadoreños que veíamos como amenaza todo lo que podría venir en futuro. Pero en la parte, digamos, yo diría que los bloques que se han formado, digamos, en caso de derecha y lo que mencionaba del frente, que si pudieran ponerse de acuerdo en buscar directamente resolver o ver qué se hace para resolver los grandes problemas de este país en este momento. Que no busquemos la intención de favorecernos como partido o como cúpula, sino que la intención sea directamente que la población está demandando respuestas, inseguridad, desempleo, salud, todas esas áreas
que se puede, ya que les han dado el voto de confianza a muchos diputados que estaban y unos nuevos que han llegado para que puedan hacer y se pongan a trabajar por en pro y beneficio de este país. Algunos sugieren que para bien lo que tenemos a las puertas es, se instala la nueva Asamblea Legislativa, la nueva legislatura, ¿no?, en mayo próximo, y de inmediato lo que vamos a tener es elecciones en 2019. Algunos dicen, bueno, qué bueno que tenemos elecciones de inmediato porque todo el mundo también colocará en la lupa a los partidos políticos cómo actúan en estos meses que restan del 2018. Sí. Es decir, como una prueba de fuego para estos partidos políticos que tanto han asumido el compromiso, en un caso específico, conservar la autonomía, la independencia de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que sí es... ve que la sociedad estará colocando en la lupa a los partidos de cómo actúan en esas decisiones toman? Nuestros hermanos salvadoreños, la lección que vemos dada el 4 de marzo recién pasado, está analizando el trabajo de toda la clase política, y yo creo que eso podrá marcar para el 19 una diferencia y podremos tener una elección, digamos, razonable. Y en el caso, digamos, todos estos bloques, el error que podría darse, William, es que se piense que por la razón que ya tienen la mayoría, puedan sentarse y acomodarse y a seguir haciendo igual o lo mismo del pasado. La oportunidad que tenemos es que se le dé tranquilidad a la población, porque había preocupación antes de las elecciones. Eso era terrible, cuando uno hablaba con muchas personas, la preocupación que tenía de cuál fuera el resultado de estas elecciones. Ahora que se les ha dado y se les ha permitido, lo bueno fuera es de que puedan continuar y en esta oportunidad hacer un trabajo que los salvadoreños puedan verlo y que puedan decir ahora si están trabajando, la lección la aprendieron, no pasar como quien dice, ya estamos ahorita en estos 3 años y volvemos a hacer lo mismo. Ya, ustedes como vamos están preparados para participar en la elección presidencial. ¿Cuáles son los pasos que están dando en este momento? Mira, ya nosotros estamos hemos estado en lo que es de la afiliación, y ahora mismo hemos llamado en marzo 26 a inscripción de personas que tengan interés de correr en las primarias dentro de Vamos. Y esto se cierra el abril 26, ya que fue un mes, nos exige la ley del tribunal, y ahora estamos en ese proceso, esperando en las primeras 2 semanas de mayo hacer las primarias ya para decidir quién es el que nos va a representar en febrero del 19. Ahora, usted ya planteó su aspiración. ¿Usted está anotado? Mira, sí, y quiero decirte, después de hablar con mi familia y todos los que están cerca de mí, ya me sometí a estar en las reglas dentro del partido, lo cual es inscribirme para poder participar en esas elecciones, y si las bases y todo me dan el beneplácito, que yo sea el que lo represente, con el mayor de los gustos lo estaré haciendo. Pero ¿habrá competencia o de qué manera? Porque debo entender que se puede dirimir también como una especie de candidatura única. Sí, pero nosotros queremos hacerlo abierto, y es por eso que hemos llamado a los que son parte, para que aquel que tenga el interés de hacerlo lo pueda hacer, y estamos abiertos para eso, ¿verdad? Y las bases son las que decidirán quién es que lo va a representar. ¿Cómo logran mover entonces la representación del exterior en este esfuerzo que tienen ustedes por la presidencial? Bueno, ahora... ¿De qué forma? Sí, ahora mismo hay un interés. Quiero mencionar de que muchas de las bases en Estados Unidos han estado diciendo cuándo empezamos, porque hay gente que quiere ya arrancar, digamos, en campaña, en hablar, en hacer propaganda y todo eso, y lo hemos llevado en los términos que nos recomienda pues el tribunal, de lo cual es hacer las primarias y hacer todo lo que se está haciendo. Lo estamos haciendo, pero que ya están en espera que les demos el banderillazo de salida para poder activarse todos esos salvadoreños que están apoyándonos en Estados Unidos. Josué, y le hago esta pregunta porque uno lo escucha también en conversaciones de pasillo. Justamente este día alguien me preguntaba en una reunión de un hotel capitalino, más bien analizando un poco cómo estábamos moviéndose la política en los partidos, en los principales partidos, y ahora digamos en Vamos, que es un partido que por primera vez va a participar en una elección el próximo año, elección presidencial, y me decían que un poco lo que se está moviendo en pasillo es de qué tanto hay o no, y eso usted me lo aclara, me lo dirá en este momento, si hay algún acercamiento concreto con Nayib Bukele y el movimiento que ellos tienen, porque algunos dicen de que
¿podría haber alguna especie de alianza para en la próxima contienda con Vamos? No, eso lo he escuchado y quiero ser bien enfático. Nosotros desde un principio, dentro del partido tenemos objetivos en el cual es de que todas las personas que participen en Vamos sean personas que no tengan un pasado, que ya aquellos que han tenido oportunidad de ser servidores públicos y que no hayan cambiado la situación o que no hayan hecho, que no tengamos la certeza pues de su trabajo, como haya sido. Por eso hemos tratado de que dentro de Vamos participemos personas que no hemos sido servidores públicos, sino que en diferentes, tanto profesionales, personas comunes, corrientes de la sociedad, que no hayan tenido vínculos en el pasado, que vengan a hacer, porque quiero mencionarte, la razón por qué esto lo hacemos, porque queremos diferenciarnos de toda la clase política. De alguna forma, cuando alguien viene que ha estado militando o en servicio público y ha tenido vínculos de la clase política, ya no podríamos nosotros hablar o decir que somos diferentes, porque algo tenemos que traer de esa atmósfera política en la cual ha estado envuelto. Y es por eso que Vamos se desvincula totalmente de personas que hayan estado ya como servidores públicos y vinculados a partidos en el país. Josué, ¿cuál es el mínimo que ustedes están poniendo como piso para que alguien pueda participar con ustedes? Bueno, ya me mencionaba ustedes de cuál es como una especie de requisito, si lo podemos llamar así, del pasado que puedan tener algunas personas que han sido funcionarios, dice usted, y no cambiaron nada en nada de este país. Pero eso es como los mínimos, pero ¿hasta dónde se puede poner otro tipo de rasero a la hora de cómo se conforma una propuesta hacia la población? Bueno, una de ellas es también de que no haya salido, digamos, reclamado por la justicia o que no tenga problemas legales por su servicio que haya hecho, ¿verdad? Si hay una persona que aunque para mí, yo soy bien claro en esto, decirte, queremos de alguna forma marcar una diferencia. Yo sé que pueden haber personas que hayan fugido en su tiempo, pero si su pasado es pasado limpio de principios y valores, podemos considerar nosotros esa participación de personas que en el pasado hayan sido servidores públicos, pero que no tienen ningún impedimento, digamos, en su trayectoria de su vida personal. ¿Y si se puede lograr? Le pregunto porque o en otro extremo se puede decir, bueno, pero es que aquí en el país también entonces habría que mandarlo a hacer ahí lo vasco. Pero entonces, pero sí se puede lograr ir cualificando el tipo de gente que participa en la política en este país. Sí, sin descuidar, y quiero ser bien enfático esto, lo difícil que es para nosotros como Vamos, William, lo difícil digo porque es algo que queremos marcar una diferencia nosotros. Lo hemos hecho para llegar a este momento, hemos trabajado arduamente para no caer en eso, porque aquí ha venido gente con plata, ha venido gente de diferentes condiciones para decir yo quiero ser esto y quiero esto. Y creo que al no tener esos filtros nosotros terminaríamos siendo uno más de lo que está en el campo, en la clase política en el país. Ahora, ustedes participan por primera vez, ¿no? O sea, no tienen una alcaldía que gobiernan como para decir qué es lo que está haciendo Vamos en un municipio. Es por primera vez. ¿Eso les da alguna ventaja, digamos, para poder hacer esa conexión en la próxima elección presidencial con la gente? William, lo importante de Vamos y nosotros, todos los que estamos envueltos en esto de Vamos, es la razón que no tenemos un pasado, no tenemos algo que nos afecte o digamos dejó mal la alcaldía, dejó mal como diputado. No existe eso y puede tener la confianza la población y nuestros hermanos salvadoreños de que todas las personas que van a ser elegidas en su momento, en dado momento para que participen, van a estar siendo analizadas y filtradas, porque no cambiaremos nada en este país si tomamos a hacer lo mismo de lo cual hacen todos los partidos. ¿Hay algo esencial en todo esto para la evolución, el desarrollo de un partido político, Josué, y usted lo conocerá de mejor manera? Es el trabajo territorial. O sea, cómo tener representación en todos los municipios, cómo entrar a los caseríos, a los cantones, para ofrecerle a la gente un nuevo proyecto. ¿Cómo están trabajando esa parte? Mira, fíjate que sobre ese tema, William, a mí me motiva
ya que hemos entrado en hablar de la participación que quiere hacer Vamos para el 19, la gente está respondiéndonos, llamándonos y estamos haciendo los contactos en diferentes departamentos del país. Aguachapán, Sonsonate, La Unión, San Miguel, como que hay una necesidad. El pueblo ha estado esperando esto, y cuando nosotros empezamos a hablar, el que me llamen de Aguachapán, que nos llamen de allá, y estamos, esa es la forma, y diría que gracias a Dios la mejor forma de acelerado ir haciendo esta ampliación, porque si nosotros nos dedicáramos a ir directamente a tocar puerta a cada uno, se nos haría difícil, no nos ajustan años para hacerlo. Pero cuando hay esa motivación directa de un interés de todos aquellos que nos llaman para ser parte, eso va más acelerado, y esperamos que en los próximos meses estemos cubriendo casi el país. Bueno, perfecto. Debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de la situación económica de este país. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes están perfilando? Digo, no propuestas, porque en este momento ustedes están trabajando en configuración interna de la propuesta que harán, como quiénes son los personajes, ¿no?, que correrán por la fórmula presidencial, pero sigue un poco el análisis de cuál es la condición del país en términos económicos y cómo sacarlo adelante de tal manera que tengamos un desarrollo económico en El Salvador con más equidad, con más justicia, sobre todo justicia social. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Bien, estamos a cierre de Conexiones. Josué Alvarado, secretario general del partido Vamos, está con nosotros en nuestros estudios. Josué, a ver si aprovechamos los últimos 10, 12 minutos que tenemos, que nos quedan. Proyectábamos al inicio de la entrevista una publicación justamente de este miércoles donde se estaba planteando las barras de crecimiento económico en América Latina. Es información de CEPAL, de Naciones Unidas, y El Salvador tiene 2,4% de crecimiento en su Producto Interno Bruto para 2018. En términos de cómo evoluciona la economía, ¿qué cree usted dónde están los desafíos? Todo el mundo dice, bueno, necesitamos crecer más, por lo menos el doble, por lo menos llegar al 4% de crecimiento. Costa Rica tiene 3,4%. Uno entendería que luego podemos tener, quizás Nicaragua va a alcanzar el 5% de crecimiento. Entonces, ¿cómo hacer para que logremos importantes tasas de crecimiento, pero que también esto se refleje en la gente? Finalmente, lo que la gente quiere tener en una democracia, y eso siempre se ha reiterado, es libertades, desde luego, pero también tener comida en el plato, en la mesa. Entonces, a veces mucho se reduce lo que es la democracia y todo esto a esa una cosa tan básica como esa, la alimentación de la gente. Sí. Claramente sé que el gobierno debe ser el facilitador para que todas estas cosas puedan pasar. Yo voy a hablarte en lo personal, lo logrado mi persona, por ejemplo, en el campo. Nosotros empezamos un proyecto de agricultura en lo cual estamos sembrando maíz y tenemos 4 a 5 cosechas por el año. Y para mí, cuando veo con la evidencia de que sí podemos cambiar la historia de este país, es que personas que llegaron a buscar el empleo y están trabajando con nosotros, empezaron llegando a pie, ahora llegan en bicicleta, el proceso va y ya tienen su moto y después están pensando en su carro. ¿Qué te dice ese cambio que va generándoles un empleo en el cual ellos pueden tener seguridad de que tienen un empleo durante todo el año, ya que en eso se trabaja 365 días al año? La parte de agricultura, el proyecto a nivel de ganadería, lo mismo. En áreas difíciles como son la Costa del Sol, caliente y todo, estamos haciendo un trabajo que ha cambiado la vida de muchas personas que están siendo parte de ese proyecto. ¿Usted lo vería en primer lugar entonces como qué? La generación de empleo, esencial. Aquí tenemos un déficit alto de Le cambiamos la historia. Mira, cambiamos, y yo puedo verlo a nivel de personas, de familias y de los caseríos mismos. Cuando hay una continuidad del empleo, el beneficio alcanza hasta esos caseríos y esos cantones. Y lo puedo ver directamente en esa parte. Por ejemplo, en la área de manufactura, también lo estamos viendo, las personas que se han beneficiado por el empleo, por el trabajo, porque nuestros hermanos salvadoreños, y ese es con orgullo que yo lo puedo decir, la referencia de los que están en Estados Unidos y acá, porque no estamos acostumbrados a que nos den.
estamos acostumbrados que nos den los espacios para poder emprender, para poder soñar y poder desarrollarnos. Y esa es la parte que yo siento que de alguna forma no le estamos facilitando a nuestros hermanos salvadoreños de que puedan realizar ese sueño de emprendedurismo, o bien sea en el campo de en empleo o empresa o lo que sea. El país o el gobierno especialmente debería de ser un facilitador en ese campo. Y cuando yo hablo con certeza de lo que yo estoy viendo en esa población de cientos de personas que se están beneficiando con ese empleo y que se les ha cambiado totalmente su vida. En la parte también que mencionaba lo que esperamos de nuestros hermanos salvadoreños allá, muchos de ellos, este desarrollo que logremos con los salvadoreños aquí va a facilitarles que no tengan tanta dependencia de ellos, porque de alguna forma eso ha traído mucha comodidad, digamos, a algunos de nuestros hermanos salvadoreños, pero que podrían generar ya quizás otra decisión de que cuando mandan sus recursos puedan estar pensando incursionar en empresas o en hacer algo que pueda generar más de lo común, que sea solamente que llegue ese dinero a ser de consumo. Por ejemplo, el gobierno tendría que facilitar y quizás hacer arreglos o ver cómo con los salvadoreños del exterior para que los recursos que vienen de alguna forma puedan cambiar y dar sostenibilidad a cada salvadoreño familiar que tiene aquí al país. Y Josué Alvarado, ¿cómo ve el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío en materia económica y de condición de la gente? Si te voy a hablar honestamente, porque depende de donde me vaya, pero si me voy a áreas que están en crisis, está vacío el vaso. Y te lo medio vacío, lo ve medio vacío. Medio vacío. Está medio vacío. Entonces, me decía, el tema de generación de empleo es indispensable. Eso es clave. Hay que superar el déficit que tenemos de empleo. ¿Se puede, Josué, construir, como se dice, bueno, un poco retórico esto, el sueño americano, que algunos dicen ahora, no, ese sueño americano depende de cómo ya no es como antes, que era más fácil cumplir con ese sueño, pero bueno, el sueño americano, lo que se ha logrado, mucha gente lo ha logrado como ustedes incluso. Pero el sueño salvadoreño, ¿de qué va a depender de que se pueda construir? Porque obviamente Estados Unidos lo que está haciendo es poniendo más muros, ¿no? Levantando los muros, y todos esperaríamos que lo que haya es más apoyo para estos países para que la gente aspire menos a irse del país. Porque hoy por hoy los jóvenes, por ejemplo, lo que aspiran es terminar sus estudios de bachillerato, incluso de universidad, e irse para Estados Unidos. Yo soy una persona que creo en mi país, El Salvador. Creo que tenemos los recursos, creo que tenemos la gente. Si lo que necesitamos es direccionar correctamente los recursos que se tienen, enfocados en hacer un desarrollo en la gente, y no digo sumar al Estado más personas, cantidades y todo eso, sino que ver cómo esa gente, porque aquí es necesario que tenga un empleo, pero preparar la gente para que pueda buscar ese empleo calificado en muchas áreas, en muchas ramas del país. El país está en una situación, cuando yo veo todo lo que se está fomentando, mira, una de las cosas que yo sé que al país, por ejemplo, en las franquicias y en todo eso, es un área que ha tenido un crecimiento mayor, y ese crecimiento estoy seguro que tiene que ver algo de las remesas, porque muchos de nuestros familiares cuando reciben las remesas, lo primero que hacen es irse al X lugar de preferencia a consumir y a todo eso, donde podrían tener enfoques directos, sin quizás, ¿por qué no decirle esto te lo gastas para esto, pero lo demás enfócate a producir y hacer algo? Y así podríamos ir cambiando la historia de muchos salvadoreños que están dependiendo de las remesas, y hacer que los salvadoreños allá puedan tener un desarrollo incluso a futuro en este país. Ahora, pero esto demanda tener apuestas clarísimas en ciertos rubros. En educación, por ejemplo, ¿a qué se aspira en educación? Porque, el esfuerzo que se hizo, si usted se recuerda, 10 años atrás, en la administración Saca, por ejemplo, cuando se impulsaron los call centers, en aquel momento con el tema del inglés, se hablaba mucho en inglés, la vicepresidenta hizo un gran trabajo bastante fuerte, Ana Vilma de Escobar, en esa parte con los call centers, y finalmente los call centers se instalaron. Uno entendería que hoy por hoy los call centers son los que mejor calidad, digamos, tienen de trabajos en este país.
Hay jóvenes que están estudiando y trabajando en un call center y ganan bastante bien, o sea, el salario promedio es bastante bueno. Entonces, es una apuesta que está dando resultados. ¿Qué tipo de apuestas? ¿Por dónde entrar entonces en esta materia económica que termine ayudando a la población de este país? Mira, sabemos nosotros que las oportunidades pueden estar. Recientemente hablaba con un amigo y me dice la oportunidad que una empresa se instalara aquí. Yo creo que sigue todavía, pero no con la visión o el proyecto era para 3,000 empleos. Pero ¿cuál fue el mayor problema que se dio? ¿Una empresa en electrónica o...? Sí, en electrónica, informática. Sí. Y me dice, lo más crítico fue que no hallaron los elementos capacitados para poder eso. Algo de 3,000 que quizás se quedó con como 300 empleos porque tuvieron que moverse a otro país de Latinoamérica, no sé si fue Costa Rica. O sea, no había suficiente mano de obra calificada para lo que ellos pretendían. Entonces, ellos se les complicó porque no era solamente un call center, sino que había algo más que necesitaban de técnicos. Cosas como ese, nosotros enfocarnos como el país necesita que el Ejecutivo se pueda enfocar y recursos. Por ejemplo, tú hablaste algo de educación. Es triste saber que nosotros, la mayor parte, Asia y otros países del mundo, cómo le apuestan a la educación, porque el futuro ahí está, pero nosotros hemos ido hasta reduciendo el presupuesto de educación y donde puede estar la base para salir de esta situación que tenemos. Porque vaya, definitivamente sin educación no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay nada, porque necesitamos la educación. Pero en la parte global, digamos, de gobierno, atacar los problemas de inmediato. Yo sé que lo que estoy hablando, no es de meses, sino que hay que llevarse un tiempo, quizás 3, 5 años, lo que pueden durar muchas carreras en esta área, pero que de alguna forma ya estuviéramos enfocados, que vamos caminando hacia ahí. Claro. Para mí, imagínate el caso de Nicaragua. Para mí, yo estoy haciendo negocios en Nicaragua y me llama la atención la apertura que el gobierno da si alguien va a llegar a invertir. Es mucho más fácil invertir en Nicaragua, por ejemplo, en términos de tramitología, de regulaciones, a lo que tenemos en el país. Totalmente, y aparte de eso le dice, mira, si va a hacer esto, tenés 10 años no pagando impuestos, sino esto, y han logrado, porque esos números se han dado por las acciones que ha tomado el gobierno en hacerlas, y está dándole resultados. Y escucho mucho a la mayoría de empresarios nacionales y extranjeros que se sienten cómodos haciendo negocios con Nicaragua. No pasa lo mismo acá. O escucho de muchos decir, hay tantas trabas, me ponen esto, me dificultan esto. Bueno, yo mismo que me he entrado en lo que es ser empresario aquí, sé lo que eso sucede cuando me lo dicen los hermanos del exterior que han querido venir a hacer inversión y todo eso, y se han tenido que ir de regreso porque no lo han podido hacer. Yo conozco el tema porque a mí me tocó cuando entré a formar las empresas aquí en el país. Sí. Así que son cosas que tiene mucho que ver con el Ejecutivo para facilitar, ser un facilitador de que empresas vengan y buscar inclusive, y yo quiero decirte quizás sea contraproducente decir esto, de que en los sectores más críticos poder reunir a la gente, hablarles para que puedan instalarse empresas y que puedan generar empleo, y ahí estaríamos golpeando a todo esto del clima de inseguridad que tenemos, claro. Porque la gente, muchos lo hacen de delinquir porque no tienen que comer. Bueno, perfecto, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Gracias, Josué, que ha compartido esta tarde con nosotros. Esperamos tener más adelante otras noticias y entonces que nos pueda acompañar en el estudio. Muy amable. Gracias, William. Gracias y éxitos. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana, 5 de la tarde en punto, en vivo desde San Salvador. Buenas tardes.